tardes a todos. Les agradezco muchísimo a los organizadores de esta reunión. Quisiera también felicitarlos por lo atinado de seleccionar el tema de movilidad eléctrica para un programa interdisciplinario. Realmente es un tema que lo amerita. Permítanme explicarles por qué. Creo que al mencionar movilidad eléctrica aparecen un montón de temas vinculados, relacionados, que nuestra sociedad está tratando de entender de qué se trata. Hay muchos cambios. Nuestra profesión debería proveer respuestas, clarificar cuestiones en torno a esta temática. Así que si pensamos en los temas que nos evoca mencionar movilidad eléctrica o sustentable o sostenible, yo creo que el tema del ambiente es uno de los primeros que nos surge hacia la mente. La movilidad eléctrica es quizás una de las herramientas más poderosas con las que se cuenta para lograr objetivos de descarbonización. Una palabra que está muy en uso hoy, se refiere a tratar, como ustedes saben, de reducir el contenido de carbono en la atmósfera. Es un problema de tipo internacional. Cada nación asume compromisos en este sentido y la movilidad eléctrica es una de las herramientas poderosas para encararlo. También muchas de las ayudas que se reciben desde el exterior hacia países, como mencionaba Luciano, periféricos, tienen que ver y están justificadas en tomar medidas de descarbonización. Por lo tanto, un buen programa de movilidad eléctrica podría proporcionarnos ayudas de fondos internacionales para avanzar sobre la materia. En segundo lugar, nos viene a la mente el tema eléctrico. Obviamente estamos hablando de que un sector completo, como el transporte, pudiese migrar desde el sector de hidrocarburos al sector eléctrico. Es una movida enorme para lo que son las matrices energéticas de cada país. En nuestro caso, bueno, nos preguntamos sobre la generación, qué tipo de refuerzos o generación nueva hace falta, si la generación esa va a ser limpia, y aprovechamos esta oportunidad de que el sector más sucio, el chico más sucio de la cuadra, se transforme en el más limpio, como es el sector transporte, aprovechando quizás el crecimiento de la demanda para movilidad solo desde fuentes limpias. Y para eso hay que tener una estructura en la distribución de medición, de gestión de la demanda apropiada y permitir que los vehículos interactúen con edificios, con la red, como se está haciendo en algunos planes pilotos en otros países. También nos evoca el tema baterías. El vehículo eléctrico no es un invento nuevo, es un invento que solo se está repopularizando a través de baterías más livianas, más pequeñas, más eficientes. Y entonces aparecen dudas sobre si el vehículo eléctrico se populariza, si el vehículo eléctrico se vende de a decenas de millones. ¿Existen minerales, por ejemplo, suficientes para atender esa demanda? Hablamos de litio, ustedes saben que Argentina es uno de los proveedores mundiales de litio, genera muchas expectativas y también hay muchas dudas sobre qué se hace con la batería cuando está llegando al fin de su vida útil. Entonces nos obliga a pensar en reciclado de baterías, en disposición final o en usos de segunda vida. También nos trae a la mente el tema de motores. Yo aprendí mucho sobre motores eléctricos en esta facultad. Está la tecnología avanzando muy fuerte, pero también los motores requieren de minerales que se encuentran en lugares en donde hay una geoestrategia y la comunidad quiere saber si existen minerales en cantidades y condiciones suficientes para popularizar este tipo de movilidad. También tenemos que hacer un seguimiento de motores de combustión interna. Los fabricantes de motores de este tipo siguen diciendo que el motor de combustión interna tiene todavía mucho para dar. Así que va a seguir siendo una competencia de la movilidad eléctrica durante varios años. Inclusive se habla de mover motores de combustión interna con biofuels, con combustibles de tipo bio, que son descarbonizantes y por supuesto nosotros tenemos una abundante provisión de gas, redes de gasoductos muy importantes y el GNC como historia tecnológica también muy importante y todas esas tecnologías van a coexistir y competir entre ellas, por lo tanto quien se dedica a movilidad eléctrica no puede perder el ojo de estos temas.
Nos evoca también el tema de transporte público, porque muchos ejercicios de tipo económicos nos indican que los primeros esfuerzos en movilidad eléctrica que debiéramos hacer, pensando en costo-beneficio, debiera ser en el transporte público. Así que nos obliga a entender un poco mejor esta modalidad de movilidad y también resulta en un tema de lo más atractivo. También en competencia empiezan a aparecer cuestiones de movilidad compartida, sin mencionar marcas, cualquiera de las empresas que podemos llamar con una aplicación y que empiezan a generar una idea de que el auto particular, privado, puede ser algo que en el futuro no exista. Hay quien dice que puede pasar que desciendan mucho las ventas de autos para uso particular, y entonces hay que investigar qué va a pasar con eso, qué va a pasar con la demanda eléctrica. Imagínense un mundo en donde los autos pertenecen a unas pocas compañías de servicios compartidos y en donde la venta de electricidad a ese sector de movilidad tenga 2 o 3 enormes clientes, y eso también lo deja pensando a la persona del departamento comercial de una empresa distribuidora de electricidad. La movilidad no motorizada que empezamos a ver en nuestras ciudades, como bicicletas y patinetas, también van a estar compitiendo por descarbonizar con la movilidad eléctrica. También las comunicaciones empiezan a ser muy importantes para descarbonizar, para eficientizar la movilidad, el uso de comunicaciones, aplicaciones, celulares, geolocalizaciones y vehículos conectados empiezan a ser también un factor de descarbonización por eficiencia muy importante y obligan a las personas que están ligadas con este tema a investigarlo y a seguir las actualizaciones del asunto. La digitalización de los temas, la digitalización de los datos que se generan con la movilidad también son eficientes, son eficientizantes. Si uno conoce mejor las modalidades o hábitos de movilidad de la población, entonces uno puede también programar los movimientos de los vehículos en forma más eficiente y puede también ser una forma de contribuir a la eficiencia y descarbonización. Finalmente, hay dudas sobre qué pasa con los accidentes en vehículos eléctricos y se han visto en varios lugares del mundo donde se popularizan los vehículos, capacitación para el personal que va a intervenir luego de un accidente, como si, por ejemplo, un cuerpo de bomberos viene a un automóvil eléctrico y no supiera muy bien, por ejemplo, por dónde cortarlo, si hay que extraer a una persona, si hay que arrojar agua o algún tipo de espuma, si hay peligro si el vehículo quedó semisumergido en algún líquido y una serie de otras combinaciones. Y entonces vamos a tener que también apoyar estas acciones de capacitación. Así que resumiendo, como se darán cuenta, hay trabajo para todas las especialidades de ingeniería en esta casa, por ejemplo, y otras más. Los ingenieros mecánicos seguirán con las partes convencionales y tradicionales del vehículo, como frenos, suspensiones, estructuras que no cambian. Los electricistas tendremos, me incluyo, un aspecto muy interesante en los motores, en los aspectos de la recarga. Los químicos van a estar mirando las baterías, los reciclados, las disposiciones finales y nuevas químicas, que quizás el litio deje lugar a otro tipo de químicas. Los electrónicos van a estar mirando las electrónicas de potencia que controlan los motores de los vehículos eléctricos y también las comunicaciones que se requieren para la recarga y para la eficientización de los recorridos. Los industriales, por supuesto, mirando todas las cadenas de producción de este tipo de vehículos, y los informáticos y los ingenieros de sistemas mirando el manejo de datos y la conexión del vehículo con todo el macrosistema. Simplemente ahora voy a hacer un párrafo sobre la recarga, que es lo que me toca más de cerca por trabajar en el sector eléctrico. Y en ese sentido quiero decirles que el vehículo eléctrico, como les decía, no es un invento nuevo. Esto es una foto de un catálogo de 1896 que vendían autos eléctricos por catálogo, pero lo que mejor ilustra esta página es que cómo se demoró en el avance tecnológico, en donde estaban tomando un carruaje de caballos y poniéndole un motor eléctrico, ¿no? Entonces esto ilustra un poco algo que nos está pasando hoy. La migración del auto de motor de combustión interna al eléctrico está sufriendo algo similar.
Y en definitiva, nuestros primeros autos eléctricos, por allá por el año 2008-2009, fueron construidos sobre vehículos que tenían motor de combustión interna. Y se les ponía una batería, como ven ahí, con una forma de T, debajo del piso, la parte superior de la T debajo del asiento trasero, y entonces en el vano motor se incluía un motor eléctrico en lugar del motor de combustión. Este tipo de baterías nos produjo la ilusión de que como eran con este formato y estaban tomadas por debajo del vehículo, podían llegar a ser extraíbles. Y quizás los que tengan canas como yo recuerden las notebooks o las laptops con baterías extraíbles, en donde nosotros necesitábamos como 6, 8, hasta 10 horas para recargarlas, y teníamos nuestra segunda batería y se la conectábamos como con cámaras de fotos. Y en aquel momento se pensó que extraer la batería podía ser una solución para una recarga así de rápida y salir a competir con los surtidores de nafta. 2, 3 minutos teníamos el auto cargado. También siguiendo la evolución tecnológica lógica de adaptación del vehículo que existía en ese momento. Entonces se diseñaron instalaciones como para hacer recambio de baterías, como la que vemos ahí, que tenían un espacio para recargar baterías en bloque y tenían un sistema robotizado de extracción y recolocación de baterías. Sin embargo, estos proyectos fallaron y hoy están abandonados, a pesar de que muchas marcas conocidas tuvieron sus proyectos de recambio de baterías. Hoy, en forma primitiva, rudimentaria, se sigue haciendo recambio de baterías, pero la batería actual necesita un gerenciamiento térmico, por lo menos térmico, y se empezó a complicar enchufar y desenchufar del vehículo no solamente conectores eléctricos, sino también racores o algún tipo de conector de fluidos de refrigeración. Entonces, esta idea de recarga puntual, que no comprometía la red domiciliaria para recarga de vehículos eléctricos, sino que se pensaba que iba a ser hecha en instalaciones a propósito abastecidos en alta tensión, dio paso a los vehículos eléctricos de segunda generación que tienen, como ven, un compartimiento de baterías tan fuerte, tan reforzado para protegerlas de golpes y de deformaciones, que terminó siendo una base con resistencia estructural apta para ser el chasis del vehículo, con buena resistencia a la torsión, a la flexión, y entonces terminó siendo un alojamiento de baterías estructural que está pegado a la rueda del vehículo y entonces no nos queda otra que cargarlo ahí a donde esté, a ese vehículo. Adiós con el sueño de hacerlo en otro lugar. Todos los modelos actuales tienen un esquema similar y todos están haciendo uso de esta plataforma que se le llama también skate porque parece una patineta. Tanto es así que hay patinetas genéricas listas para carrozar que las podemos comprar así en ese estado. Esto puede ser tanto una coupé deportiva como un furgón de reparto. Las evoluciones previstas para vehículos son de crecimientos muy altos de ventas de este tipo, así que nos tenemos que preparar. La Organización de Países Productores de Petróleo están viendo esta evolución. Hay 266 millones de autos colocados para el 2040, pero esta es la proyección más pesimista, son los países productores de petróleo. A través de encuestas, otras consultoras hablan de 500, 600 millones de vehículos eléctricos para el 2040. Entonces, nos tenemos que preparar para este despliegue y saber que a pesar de que los vehículos eléctricos podrán ser recargados bastante rápido, los usuarios están pidiendo autonomías a los vehículos que son muy parecidas a las que tienen hoy los vehículos de gasolina, de nafta o de diésel. Entonces, hay un crecimiento, una tendencia al crecimiento en el tamaño de las baterías de los vehículos. Así, aunque los patrones de conducción son de unos pocos kilómetros diarios, por ejemplo, 35, 80, 90 kilómetros por día, pero se siguen pidiendo vehículos con autonomías de 600 kilómetros. Eso va a depender mucho de la evolución de la velocidad de carga, y ahí estamos nosotros, los eléctricos. Esa barra celeste de la izquierda resume los kilómetros por hora que podemos cargar en un surtidor de combustible líquido. Se mide en kilómetros por hora y si un auto estuviese parado una hora en un surtidor, estaría cargando promedio unos 12.000 kilómetros de autonomía. Pensamos que un auto carga
600 kilómetros en 3 minutos, estamos hablando de una cosa rápida, entonces si en 3 minutos carga 600, lo puede hacer 20 veces por hora y de ahí salen los 600 por 20, 12.000 kilómetros por hora. La barra que vemos a la derecha es la velocidad con la que carga un cargador eléctrico. Esas velocidades están aumentando, algunos experimentales están llegando al doble de esa velocidad, pero se aprecia que el problema de la recarga del auto es serio. Pero hay una demanda desesperada por cargadores más rápidos. El auto privado es un símbolo de libertad y nadie quiere estar parado media hora, 40 minutos, ni siquiera 20 minutos cargando su batería. Las baterías actuales tienen hoy tiempos de carga muy rápidos y están compuestas con este tipo de celdas, están de a miles de este tipo de celdas que son agrupadas en packs y luego en el receptáculo que veíamos que forma parte estructural de los vehículos, y ese mismo pack, cuando llega al fin de su vida útil, que por norma es el 80% de la carga nominal original, puede ser abierto y reciclado, puede ser descartada la celda que tiene algún problema, y esto se llama batería de segunda vida, y con mucho placer el sector eléctrico las va a recibir en casas, en comercios, en industrias, para hacer las veces de recurso flexible, para, por ejemplo, absorber las intermitencias de fuentes renovables. Un panel solar cuando se nubla se retira de la oferta, lo mismo un molino cuando para el viento, y entonces los sistemas eléctricos, para hacerse cada vez más limpios, están desesperadamente esperando recursos de almacenamiento. Así que hay una enorme receptividad para encontrar estas baterías que originalmente decían 100 afuera y que cuando lleguen al fin de su vida útil van a ser borrados esos 100 y van a ser remarcadas a 80 y vendidas como baterías de 80 legítimamente para uso estático, y posiblemente cuando lleguen al 80 del 80 sean remarcadas con un 64. Así que hay una larga vida, segunda vida, estática para las baterías que salen del auto. Luego sí se reciclarían. Da origen este tipo de baterías de segunda vida a un almacenaje de tipo residencial. Te dicen, si tenés paneles, entonces podés llegar a complementarlos con una buena batería. Inclusive tu auto va a poder abastecer tu casa y entonces hay un círculo virtuoso entre renovables y vehículos eléctricos. Prácticamente todas las marcas que hicieron autos eléctricos ya tienen sus baterías de segunda vida y las están vendiendo a través de una unidad de negocio nueva que tiene almacenamiento, y como les digo, el sector eléctrico está recibiéndolos con muchísimo placer. La última de las empresas creadas se llama Eli, la creó Volkswagen y es una nueva unidad de negocio energética que muestra cómo las automotrices están migrando a esta nueva movida y necesitan materia gris para hacerlo. Hasta esta empresa dice, bueno, en vez de tener tu batería parada en el garage, pongámosle unas ruedas y te las llevas para hacer un viaje largo. Y yendo específicamente al tema de recarga, como ven, esto es un establo eléctrico. Miren cómo estaban afectados por la evolución tecnológica quienes hicieron esto en los años 10 del siglo pasado, y estaban recargando vehículos, pero ya en esa época tenían una duda, si hacer el cambio de batería, el cambio como decíamos recién, o cargarlas sobre el auto. Ya existía esa duda. También había cargadores domiciliarios, como este que vemos ahí, de un garage, y también había en vía pública. Ya existían en el año 10 cargadores en la vía pública. Esto es un mapa de Manhattan que tiene marcados alrededor de 40 y pico de puntos de carga en Manhattan en el año 16. Pero se imaginan que estos vehículos con bajas autonomías, se preguntaban sus dueños si los enchufes de su casa iban a servir igual que el enchufe que estaba en el centro, en Manhattan, porque el auto daba para llegar pero no para volver. Así que ahí aparecieron las primeras normas de homogeneización de conectores en el año 16 y ya como hoy empezaron a haber normas para tratar de reinar sobre un caos de guerra de conectores como existe hoy con 4 tipos de conectores distintos según quien fabricó el auto, y por eso existe el desafío de la interoperabilidad, que cualquier auto pueda cargar en cualquier cargador,
por lo menos en la etapa de despliegue de la movilidad eléctrica, y ahí tenemos también que hacer algo. El cargador tiene un protocolo de comunicaciones, se comunica con el auto, inclusive le pide una especie de DNI porque le dice, estás en la vía pública, te voy a energizar con 600 u 800 volt y quisiera saber qué pasa si electrocutás a alguien. Entonces, tiene que haber un seguro, algún tipo de garantías para que el cargador energice ese cargador. Eso se hace con un protocolo de comunicaciones y el protocolo este es tan importante como el cargador. Tiene que haber compatibilidad. Entonces, en 2 puntos, el conector y el protocolo de comunicaciones. Temas que hay que trabajar. Ya hay normas internacionales para que esto suceda y aparecen cargadores multimanguera, diría un estacionero, pero en cada cable de estos tenemos 3 conectores que cubren siempre por arriba del 90% del tipo de automóviles que estarían circulando. Entonces, solamente para ilustrar sobre lo complejo, lo variado que es la recarga de auto eléctrico, y principalmente les pido que tengan en mente los modelos de negocio. Nuestros graduados, nuestros estudiantes tienen que poder afilar la parte económica de esta nueva movida. Les digo que hay recargas gratis, como esta que está acá, en Europa y en Estados Unidos. Hay recargas rápidas a potencias tan altas como 350 kilowatts. Hay recargas a 450 kilowatts para vehículos públicos del tipo de buses. Hay recargas por inducción. La bobina de inducción va a tener que también tener su norma de interoperabilidad. Hay cargas pantográficas en carreteras sobre catenarias. Hay recargas de tipo Scalextric sobre la ruta. Hay cargadores a baterías que una empresa provee, por ejemplo, a un consorcio, lo deja debajo en las cocheras y no hay que andar lidiando con la provisión de la empresa eléctrica y están usando ahí baterías de segunda vida. Recargan, se llevan ese cargador y lo vuelven a reemplazar por otro nuevo cuando el cargador se reporta como descargado. Lo mismo en la vía pública. Esto es un modelo de un cargador que se deja en algún lugar de la carretera para reforzar, por ejemplo, la Ruta 2 un viernes de verano, en donde obviamente no va a dar abasto la recarga de autos eléctricos en las infraestructuras fijas. Hay unas cargas de emergencia, una camioneta recarga tu vehículo cuando te quedaste sin energía o rutinariamente todos los días y entonces prescindís de tu cargador, prescindís de la instalación eléctrica asociada. Como les decía, hay recargas inductivas y esto es nada más que para mostrar los esfuerzos que hay sobre hacer recargas de tipo rápidas. Son bolitas de un tamaño muy chiquitito, tienen 6 caras conductoras, se vuelcan en un recipiente y tienen comunicación y arman series y paralelos para darte la tensión que necesita ese vehículo. Y luego que se descargaron, por un orificio del receptáculo se descargan las bolitas y se cargan bolitas nuevas. Entonces, es nada más que para ilustrar los esfuerzos en desarrollo que se están haciendo. Y esto, para contribuir al desconcierto general, es un vehículo eléctrico, pero que despliega un cable y no usa baterías. Respecto de los sistemas eléctricos, nadie quiere que todos enchufen su vehículo al atardecer porque contribuirían al pico. Todos esperan que todos carguen por la noche, pero cargar por la noche deja fuera la generación fotovoltaica. Entonces, hay varios desarrollos para que el vehículo eléctrico haga lo que se ve en la línea verde. El vehículo eléctrico se carga durante el día, al mediodía, se desconecta antes de que se vaya el sol para ayudar a la recomposición del sistema cuando se retiran las fotovoltaicas y luego consume un poco por la noche. Para lograr eso hay que desarrollar sistemas de medición, de comunicaciones, para que la distribuidora pase ese mensaje a la vía pública y a las residencias para que suceda esto y sigamos con un círculo virtuoso. Estados Unidos tiene un programa de colocación de medidores en estacionamientos corporativos para cargar durante el mediodía y entonces se logra un impacto en las redes mucho más positivo y permite la incorporación de renovables. No quisiéramos que los usuarios se quejen frente a los entes reguladores por costos asociados a la introducción de electromovilidad. Esto es una foto del primer expediente de queja de usuarios sobre costos de electromovilidad en California, cuando se hacían los primeros intentos de meter esto un poco con forceps, así que también hay un desafío regulatorio para lograr esto en un círculo virtuoso.
Bueno, finalmente hay, como les decía, un circuito virtuoso que debemos lograr entre las renovables y el vehículo eléctrico. Ese es el desafío interdisciplinario al que seguramente nuestros estudiantes y graduados con gusto se volcarán. Muchas gracias.